Hoy vamos a ver las partes 2, 3 y 4 del capítulo 4 de Teorías de la Ciencia, que tiene que ver con toda una serie de discusiones respecto a cómo sería el modelo científico más adecuado. Empezamos con la concepción clásica de la teoría y de cómo sería el método. El sistema axiomático es un sistema por el cual se establece un lenguaje con términos y reglas para formar fórmulas y también una serie de formas proposicionales fundamentales. Los axiomas, que son leyes fundamentales de ese sistema axiomático de científico. Este conjunto de formas está unido por la deducción y sus mecanismos. Por otro lado, tenemos a las reglas de correspondencia, que son las que ya habíamos visto, los enunciados mixtos, que tienen términos tanto fácticos o empíricos o observacionales, como términos matemáticos, analíticos, o sea, lógicos, o sea, teóricos. Entonces, así la parte teórica adquiere sentido empírico con los enunciados teóricos mixtos o los enunciados, las reglas de correspondencia. Entonces, cuando uno deduce las consecuencias observacionales con las hipótesis, como habíamos planteado antes, con una hipótesis planteo una consecuencia que espero. También lo mismo con las teorías científicas en general, que también se puede contrastar con el mismo procedimiento que las hipótesis. Entonces, pero acá estamos hablando de todo este entramado de teorías e hipótesis más complejo, no solamente de una hipótesis en particular. Ahora, entonces, en esta imagen, que la parte de las letras se ven medio mal, pero el dibujo es lo que importa, tenemos una muestra, digamos, gráfica de la idea de la concepción estándar. O sea, tenemos el cálculo axiomático, que son todo este entramado de teorías y conceptos lógico-matemáticos, las reglas de correspondencia, que son como estos hilos conductores que llevan hacia la base empírica. O sea, la base empírica, que es lo observable, las consecuencias observables, los hechos fácticos. O sea, los hechos fácticos es como decir dos veces lo mismo, pero bueno, toda la parte de la vida real, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la concepción más básica y estándar que tenemos, que después sería puesta en duda a su vez, ¿no? En cómo funciona, en si funciona de esta manera, si es tan simple o no. No te olvides de suscribirte al canal y de compartírselo a quien lo pueda necesitar. Luego tenemos justamente las problemáticas a base de esta base empírica, porque estamos presuponiendo que el mundo se divide en esas tres partes, ¿no? En lo teórico matemático o lógico, lo mixto, lo teórico mixto, con tanto teórico como observacional, y la base empírica. Pero hay discusiones con respecto a la base empírica. Por ejemplo, cuando buscamos confirmar, corroborar o refutar una hipótesis, se apela a la experiencia o percepción sensorial, ¿no? Que eso ya lo sabemos, para verificar si el enunciado es verdadero o no. Ahora, hay una serie de críticas a el tema de la base empírica desde el lado, por ejemplo, del fundacionismo, que considera porque los enunciados básicos son singulares y no contienen términos no observacionales, ¿no? Los que ya vimos, enunciados básicos que son singulares y no tienen contenido teórico, sino observacional. Y son verificados o refutados en un número finito de observaciones. Ahora, después, esta es la concepción que ya teníamos antes. Las críticas vienen entonces con la parte de Popper, que dice que para él los enunciados básicos también tienen teoría. O sea, al contrario que el fundacionismo y el modelo que habíamos visto antes en los capítulos anteriores, de bueno, el enunciado básico es observacional y punto, porque tiene términos observacionales, como no sé, el perro tiene espuma en la boca. ¿Qué pasa? Popper dice no, estos enunciados también tienen teoría. O sea, esta teoría también es necesariamente universal, porque incluye comportamientos y propiedades que esperamos que sean legaliformes u obedezcan a leyes siempre. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de cosas que ya tenemos preconcebidas, incluso cuando el enunciado es singular, o sea, incluso cuando trata de un ejemplo concreto o cuando creemos que es solamente observacional. Por más que no sean términos, digamos, teóricos en el sentido, no sé, en vez de hablar de la espuma que tiene el perro en la boca, hablamos de el virus tal o de tal enfermedad. Eso también, la parte observacional, los términos usados también tienen teoría detrás, porque esperamos que determinadas cosas sean uniformes y sucedan como leyes ya dadas hace mucho, pero que no dejan de ser leyes teóricas para Popper.
Entonces, ese tipo de enunciado básico tampoco podría verificarse por mera experiencia, ya que hay una estructura teórica detrás cuando yo interpreto la realidad. O sea, cuando yo observo y anoto lo que observé, también estoy con una base teórica previa para interpretar lo que vi y para expresarlo en ese enunciado básico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo que da es el concepto de disposicional. Cuando decimos que determinada cosa es frágil, también estamos presuponiendo que es una propiedad potencial que va a tener que tiene el objeto de romperse, ¿no? Y lo clasificamos como frágil, como si ya se hubiera roto, pero no se rompió. O también podemos presuponer que, no sé, el perro se va a comportar de determinada manera porque tiene espuma en la boca, y en realidad eso es una concepción teórica previa. Entonces hay un montón de aspectos que quedan ahí que nosotros presuponemos y que creemos que no son teóricos cuando para Popper sí. Los conceptos singulares que están incluidos en estos enunciados también son teóricos porque él dice son clasificaciones del mundo. O sea, la palabra perro no hace referencia a un perro en particular, sino que es una clasificación general de un montón de ejemplos. Entonces la base empírica para él no es ni siquiera la base empírica ni lo que observemos y digamos en los enunciados empíricos es indubitable ni verificable totalmente, porque es teórica en gran parte. Entonces, obviamente que Popper tiene que plantear una alternativa en cierto momento. Entonces él dice que la refutación de una teoría involucra y que haya una serie de convenios. O sea, cuando hay determinados enunciados muy básicos que por más que estén cargados de teoría y demás, se tienen que aceptar para poder realizar ciencia, porque si no tendríamos que dudar de todos los enunciados habidos y por haber y no podríamos hacer nada, no podríamos actuar, no podríamos investigar. Entonces dice, bueno, este acuerdo, esta convención debe estar guiada por la observación, aunque no está totalmente justificada ni totalmente verificada por la observación, porque esa observación está condicionada por teorías no verificadas, por así decirlo. Entonces él dice, lo que plantea en realidad lo importante es que los enunciados básicos también son revisables y discutibles y no son un fundamento último. O sea, son un fundamento convencional, o sea, suficientemente firme para sostener el edificio de la ciencia. ¿Qué quiere decir con todo esto? Quiere decir que no hay que tener la visión simplista de el enunciado básico como es tan simple. Entonces no tiene teoría. Sí la tiene, obvio que la tiene. Tiene un montón de base teórica para formularla. Ya sea porque los conceptos como la categoría perro o la categoría o espuma, como el perro tiene espuma en la boca, bueno, esos términos también refieren a un montón de ejemplos en el mundo real y son un concepto más generalizado, así como también un montón de concepciones que nosotros tenemos al momento de observar. Entonces él dice, bueno, acepta obviamente que tiene que haber una serie de acuerdos, pero hace hincapié en esta parte de que la observación empírica no es tan absoluta como se al menos en su opinión, como los empiristas quieren plantear. Él es como menos empirista en ese sentido. Después viene Hanson, que habla de la carga teórica de la observación, que viene de la línea similar a la de Popper, porque dice que la misma percepción de los sentidos en el momento de interpretar la información no es del todo confiable, porque nuestra forma de observar también está condicionada por la carga teórica. No solamente el enunciado básico tiene un montón de teoría detrás, sino también en el momento práctico, cuando nosotros observamos. ¿Por qué? Primero que nuestros sentidos nos imponen determinadas formas, eso ya lo sabemos, con la vista, el oído varían a veces de persona en persona, y nuestro conocimiento teórico propio anterior, el que ya tenemos de base, nos aporta diferente información. ¿Por qué? Un ejemplo, es imposible no ver un cubo a pesar de que esté dibujado en papel en 2 dimensiones, aunque estemos viendo una figura, aunque nosotros vemos una figura de 3 dimensiones. Y también es imposible que un niño vea células y entienda que se está viendo células en un microscopio. Para un biólogo la información que recibe tiene valor y tiene sentido, y para un niño o para alguien que no es científico no tiene ningún sentido. Por eso cuando uno observa este es el virus tal y vos ves una manchita verde o negra y decís, bueno, no sé, ¿qué es eso? Entonces acá también, no solamente el enunciado tiene un montón, como dice Popper, tiene un montón de información teórica detrás que hay que considerar y prestarle atención, sino que también
al momento mismo de la práctica científica hay un montón de carga teórica que te determina la información que te va a llegar a vos o le va a llegar a otro, o de qué manera te va a llegar y de qué forma le va a llegar al otro. Obviamente que cuando observes en el microscopio te tienen que explicar que lo que estás viendo es tal cosa para que vos digas, ah, ok, lo estoy viendo, o ahora entendí. Entonces ellos cuestionan digamos, como la idea esta del bloque macizo y perfecto de la base empírica como si fuera algo absoluto, cuando en el momento de las reglas de correspondencia eso en realidad también tiene su carga teórica detrás. Y la base empírica misma y su forma de interpretarla tiene un montón de teoría en el medio, que no es puro el pasaje entre teoría y base empírica, porque la base empírica misma, cuando es percibida, ya es, o es analizada, ya es teórico. Más allá de las teorías que uno plantea a base de lo observado. Entonces, las descripciones lingüísticas en las que utilizamos conceptos universales, que se extralimitan a la experiencia, así como la observación, como dice Hanson, que no es del todo confiable, ¿no? Acá tenemos Popper y Hanson. Entonces las consecuencias observacionales nunca podrían ser verificadas. Bueno, en cierto punto no hay que ser absoluto porque si no, no podríamos hacer ciencia. Pero lo que pone en duda tanto Popper como Hanson en este sentido es lo que dijimos, la supuesta el supuesto carácter impoluto de la observación empírica o de la base empírica. Después de la crítica de la base empírica tenemos la concepción de Kuhn de la ciencia. ¿Qué decía él? Tenía una definición bastante diferente de cómo funcionan los modelos científicos. Porque vimos el modelo, la concepción estándar, ¿no? Con toda la que vimos en el capítulo 2 también, que es, bueno, ¿no? O sea, la parte teórica, regla de correspondencia y base empírica. Después Popper y Hanson, que criticarían la base empírica y la forma de analizarla, y ahora Kuhn, que va a replantear también ese funcionamiento desde su propia visión. Entonces él plantea, por ejemplo, fundamental, el concepto de paradigma. O sea, el paradigma es una guía general que toda la comunidad científica sigue durante una época. Y los cambios revolucionarios suponen un cambio en su paradigma, mientras que los conservadores se producen dentro del mismo paradigma. ¿Qué queremos decir? Los cambios de los epiciclos en el paradigma tolemaico que se había visto, que vimos en la parte de astronomía, no cambia el paradigma, pero sí, si yo en vez de usar el paradigma tolemaico uso el sistema o el paradigma newtoniano, porque es un marco teórico totalmente distinto, es otro universo, digamos, por así decirlo. Mientras que los cambios en los epiciclos son pequeñas variaciones dentro de una lógica más grande. Entonces, él plantea que la ciencia no necesariamente tiene un desarrollo acumulativo y continuo y ascendente para siempre, sino que a veces retrocede o tiene que reestructurar cosas, tiene que cuestionarse cosas que antes pensaba que estaban bien y después no. Todo esto, ¿no? Que es muy relativo el conocimiento científico en muchos casos. Avanza en cierto momento, pero no es un perfeccionamiento absoluto ni lineal. Y él establece entonces, en su concepción de la evolución científica, la época preparadigmática, que es el periodo en el que, por ejemplo, no sé, en antropología, por ejemplo, que fue una ciencia bastante que surgió hace relativamente poco, tenemos el periodo de desarrollo en la que hay varias escuelas que intentan definir de qué se va a ocupar esa ciencia, cómo va a ser sus métodos. Entonces no hay una comunidad científica más o menos homogénea. Después viene la etapa en la que la ciencia normal se establece, es una etapa en la que el paradigma no es cuestionado, se sabe qué problemas va a resolver esa ciencia en particular y cómo se van a resolver, y se considera que los problemas tienen una solución asegurada dentro del paradigma. Entonces la tarea científica es resolver rompecabezas, o sea, utilizar la teoría proporcionada por el paradigma para, ir resolviendo problemas que se planteen. Que nosotros presuponemos que con las herramientas teóricas que nos da el paradigma lo vamos a poder resolver. Ahora, a lo largo de la historia se ha probado claramente que se han sucedido muchas crisis y revoluciones científicas. ¿Qué es esto? Cuando un problema persiste sin solución, al principio se considera una anomalía. Porque por la naturaleza, ¿no? Claramente a veces viola las expectativas creadas por estos paradigmas o entramados teóricos.
pero cuando el número de anomalías aumenta o la relevancia de estas anomalías es cada vez mayor, se empieza a cuestionar y se pierde fe la efectividad de las leyes y del paradigma. Entonces ahí entra en crisis. Cuando llega el momento de la revolución es cuando se empiezan a buscar otras soluciones alternativas y digamos que los científicos de alguna manera empiezan a cambiar de bando. Pero no necesariamente significa que el antiguo paradigma vaya a desaparecer. Eso Kuhn lo establece claro. O sea, Newton sigue siendo re importante por más que algunas de sus leyes ya se han cuestionado o algunos de sus eso no quiere decir que sea totalmente inválido y que no sirva, totalmente lo contrario. Pero es verdad que sufre constantemente modificaciones y evoluciones. Entonces, Kuhn también plantea los términos de inconmensurabilidad y progreso. O sea, por esto mismo que dijimos, Kuhn dice que los paradigmas no deberían medirse como mejores o peores porque no hay una base neutra para compararlos. O sea, obviamente que mi paradigma, por ahí, no sé, post-newtoniano, post-Einstein, que es el de la mayoría de la humanidad hoy en día, sería obviamente recontracrítico de la, no sé, ciencia aristotélica, o de la ciencia de Newton, o la ciencia de Galileo. Pero no, eso es dentro de nuestro paradigma. Dentro del paradigma de Galileo, tal vez la nuestra es la incorrecta por cualquier motivo que fuera. Entonces, no hay una forma medio neutral de compararlos, de decir que hay uno mejor o peor en cierto sentido. Entonces, para Kuhn, la ciencia no progresa, como dijimos, de forma acumulativa ni dirigiéndose a la verdad total, sino que va evolucionando y va cambiando, pero no necesariamente siempre sea de forma lineal ni absoluta, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo va a explicar cómo funciona toda esta parte que discutimos antes de de cómo funciona la base empírica, de cómo funciona la teoría y cómo se va a relacionar la teoría con lo empírico? Entonces él habla de cómo funciona ese paradigma, ¿no? que él plantea, ese sistema teórico que domina, como digamos, una época o una era de la ciencia. Están las generalizaciones simbólicas, que son principios generales y abstractos que no pueden ser abandonados y dejar el paradigma. Son las leyes fundamentales, digamos. Estas no afirman casi nada del mundo empírico, decimos, pero sirven de guía para la confección de leyes especiales que permitan encontrar soluciones. O sea, por ejemplo, la primera ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Esa ley no se aplica todo el tiempo igual. Uno cuando hace física se da cuenta en el secundario o en la carrera, donde fuera, que no, la ley de Newton no es la aplico a los péndulos, la aplico a los resortes, la aplico a los líquidos. Es una ley fundamental. Es un marco básico para todas las demás. Entonces, las leyes especiales, se dice especial, ¿no? Porque van a algo específico, otorgan más contenido y más parámetros que la ley universal no da, porque no es una ley pensada para esos casos específicos, sino que otorga un marco, otorga un paradigma. Entonces, las leyes sí se tienen que confeccionar en función de la ley fundamental, pero no hay una implicación lógica como sucede con, por ejemplo, las hipótesis y las hipótesis derivadas. O sea, las leyes universales, las leyes fundamentales, son irrefutables por experiencia. Yo no puedo hacer un experimento que refute, o al menos según Kuhn, la ley de Newton. Sí puedo refutar que la ley de resorte que yo planteé está mal, o necesito un ajuste o lo que fuera. O puedo encontrar una excepción por algún motivo. Pero la ley fundamental es una ley que no está relacionada, no está atada a sus derivadas, como la hipótesis. Si no se hace un modus tollens. Si no se sucede la consecuencia observable, no voy a criticar o no voy a cuestionar a la ley fundamental, sino a la ley especial, que se creó en base a la ley fundamental. Y con esta base, él habla de los ejemplares paradigmáticos, que son casos de aplicación exitosa del paradigma, o sea, casos de aplicación en la que tuvo éxito la ley fundamental. Entonces, esto permite explicar estos casos, estos ejemplos, explican cómo las leyes fundamentales adquieren significado empírico. O sea, él, en vez de hablar de las reglas de correspondencia o de los enunciados mixtos como el puente que conectan la base empírica y los axiomas teóricos, él dice no, son ejemplos. O sea, lo que nos explica cómo aplicar la ley y qué sentido tiene en el mundo real la ley de Newton, de fuerza igual a masa por aceleración, es en base a ejemplos que sabemos que salieron bien.
Entonces él dice, las reglas que el paradigma proporciona son implícitas. O sea, la lógica es la de un idioma. Yo no sé cuáles son las reglas del castellano. Sé las reglas del inglés o del francés, por ejemplo, en mi caso, porque tuve que aprenderlas. Y después por ahí me doy cuenta que en mi idioma son parecidas o son iguales. Pero no lo sé de la nada. O sea, no lo sé de antes. Tendría que estudiarlo. Incluso siendo mi propio idioma. No puedo explicarle a un nativo cómo funciona mi idioma si no soy profesor de castellano. Entonces, lo mismo sucede con los científicos. Aprenden a cómo utilizar esas leyes fundamentales y cómo utilizar las leyes especiales que derivan de las leyes fundamentales por los ejemplos de aplicación exitosa, por los ejemplos paradigmáticos. Entonces, tanto por los que aplicaron ellos como los que generalmente, más que nada, a partir de los que otros anteriormente aplicaron en el pasado. Así es como la ley fundamental se va cargando de contenido empírico y se va y además se pueden ir plantando leyes especiales que van a ponerse a prueba. Y así esto es tomado como algo que cada vez es una base teórica que ya el científico la va a dar por hecha. Ya no se va a poner a cuestionar esa parte, sino que ya directamente la tiene de base. Entonces, esa es la forma que él explica de, bueno, cómo le damos sentido a una ley abstracta como las leyes de la física, que para una persona común no tienen sentido en el mundo real. O sea, en el mundo real yo empujo una piedra y se cae, o una esfera, una pelota y se movió. No sé cuál es la fuerza, la aceleración. Entonces, para el científico, por más que tenga sentido empírico natural, él dice, bueno, sí, porque tiene estas leyes incorporadas, porque lo tiene naturalizado, porque ya vio otros ejemplos, entonces ya ese ejemplo lo puede comparar, etc. Entonces se aprende, digamos, de forma más práctica. No se aprende con enunciados mixtos, según Kuhn. Entonces, las influencias finalmente, de lo que Kuhn diría, algunos de los efectos que tendría la concepción de Kuhn en el posteriores a él, es que el término paradigma se utilizaría para expresar la idea de una matriz disciplinar compartida en la comunidad científica. Entonces, o sea, no sería como una, como esta, bueno, no, eso lo voy a sacar. Y finalmente las influencias de Kuhn serían, por ejemplo, el término paradigma, que expresa la idea de que la matriz disciplinar compartida por una comunidad científica no son más que los ejemplares paradigmáticos. O sea, estos casos representativos o aplicaciones o puestas a prueba de cómo se hace esa ciencia, que son tomados como base, ¿no? Como puede ser Newton para la física, que tal vez sea cuestionado en algunos sentidos, pero que no dejan de constituir esta base teórica o de leyes fundamentales que después se utilizaría, que se sigue utilizando, por más que tenga sus variaciones o fallas, pero que siguen siendo parte del paradigma general de cada ciencia, ¿no? Más allá de que sea o no cuestionado.